Hola a todas y a todos, alumnos, maestros, participantes de este ciclo de conferencias y de diálogos de aprendizaje para impulsar acciones y proyectos sustentables con uso inteligente. Mi nombre es Virgilio, para mí es un placer estar con ustedes y compartir contenido educativo. Le doy la bienvenida y las gracias a las líderes de este proyecto de ciclo de conferencias, Tania García Santillán, futura ingeniera en biotecnologías, y Ana Victoria González Campo, que es futura ingeniera química, líderes de este proyecto. ¿Cómo están, Ana, Tania? Veo que están en el campus. Hola, estamos muy contentas. Sí, qué bueno, yo también, me da muchísimo gusto, es un foro extraordinario, su trabajo es muy valioso. Esperamos que este ciclo de conferencias junto con la plataforma de tecnologías de uso inteligente permitan la interacción entre la sociedad y expertos en temas muy importantes. También le doy las gracias a los moderadores. Está con nosotros Emilio Jaramillo. Emilio Jaramillo es futuro ingeniero mecánico. También estará con nosotros la futura licenciada en diseño, Vanessa Estrada, que bueno, en unos momentos también se integrará con una excelente ponencia. ¿Cómo estás, Emilio? Mucho gusto estar contigo. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén bien y espero que disfruten de estas conferencias que vamos a estar impartiendo para que disfrutemos de un contenido que sea fructífero para todos nosotros. Y bueno, ahorita nos acompaña nuestra compañera, Vanessa, pero daremos continuidad a esta sesión. Sí, muchas gracias también a los líderes de proyectos de uso inteligente. Nos acompaña también nuestro cavernícola Uso. Uso es un cuento educativo con contenidos literarios, dibujos, audiovisuales, materiales didácticos, todo tipo de herramientas que ayuden, impulsen a niños, a jóvenes y adultos a desarrollar proyectos sustentables. Para mí es un honor y una responsabilidad enorme ser el vocero de uso inteligente. Colaboro con equipos multidisciplinarios y los objetivos, la misión esencial de uso inteligente es generar conciencia, mejora y equilibrio en las actitudes del ser humano con respecto al uso y no uso de nuestros recursos y herramientas. Tenemos como visión investigar, analizar, diseñar, evaluar, implementar y dar seguimiento a acciones y proyectos sustentables, considerando 7 objetivos elementales: educación y empleo, control de población humana, cuidado y atención del agua, nutrición, reducción de contaminantes, protección de especies, cuidado y atención de ecosistemas. Y alrededor de estos 7 objetivos consideramos la educación y empleo el eje rector, y el tema y subtemas, hablando con unas excelentes mujeres, unas excelentes madres, unos excelentes seres humanos, 2 doctoras que nos acompañan, ponentes en este tema y subtemas sobre la situación de la educación y el empleo en México, compartiendo pues con objetivo de este ciclo de conferencias y de diálogos para acciones y proyectos sustentables, en el que analicemos los indicadores más importantes, cuantitativos y cualitativos, para que hagamos sinergias y nuestros planes de estrategias y de acción tengan mucho mayor sentido. A mí es un placer para mí, porque he colaborado con estas 2 grandes mujeres y madres en la educación, apoyando la educación de alumnos y sobre todo la capacitación de maestros en muchísimas escuelas, educación indígena, escuelas primarias, secundarias, prepas públicas, también en universidades públicas y privadas. Y bueno, vamos a dar el seguimiento a que Vanessa y Emilio nos presenten
la semblanza de estas dos excelentes mujeres, Patti Ganem y Patti Frola. Un gusto saludarlas y estar aquí con ustedes. ¿Cómo están? Perfecto. ¿Listas? Vanessa, ¿cómo estás? Adelante con la primer semblanza y la moderación. Sí. Hola, bueno, yo soy Vanessa. Les voy a presentar a la doctora Patricia Ganem Alarcón. Ella es una profesora de primaria por la Normal Francés Pasteur, licenciada de Pedagogía por la Normal Superior FEP, diplomada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Pedagogía Terapéutica Superior por la Universidad Pontífica, en comillas, Madrid, España. Es también maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad de Anáhuac. Ella ha coordinado libros como Escuelas que Matan, volúmenes 1 y 2, Cómo ayudar al niño a resolver problemas, Mujer, esposa, madre y profesionista, la evaluación de la práctica docente en la educación superior, y además es coordinadora y autora de la serie Formación y Práctica Pedagógica en Noriega Editores, entre otros. Es una fundadora del Grupo LOGA, Servicios de Capacitación y Asesoría Pedagógica, organización en la cual actualmente se desempeña como directora general y asesora. También es fundadora de Suma por la Educación, organización de la sociedad civil encargada de dar seguimiento a la política educativa. Ella también es parte del equipo de Educación con Rumbo, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex, Ciudad de México, y vicepresidenta de Educación Básica en la Comisión Nacional de Educación de Coparmex. Es miembro de la Red Nacional de Capacitaciones y Profesionales de la Educación, miembro del Congreso Iberoamericano de Educación Científica, entre otros. Ha sido asesora en diversas instituciones educativas, tanto públicas como privadas. En la Secretaría de Educación Pública se desempeñó como secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación de agosto de 2008 a marzo de 2016 y como directora general para la inducción, interlocución con los docentes hasta febrero de 2019 dentro de la misma secretaría. Y en sus propias palabras, dar clases y haber educado a su hijo han sido las experiencias humanas más enriquecedoras que le han hecho mejorar como persona y como profesionista. Bueno, ahora daré paso a presentar a Patricia Frola, que sin embargo, pues quiero mandar un saludo a las dos Patricias, ahorita que las estamos presentando, y espero que se encuentren muy bien y un gusto en conocerlas. Elga Patricia Frola Ruiz, del CIESI, del Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional. Ella es licenciada en Psicología Educativa, también tiene una maestría en Psicología y Educación Especial, es postulante finalista en el Senado de la República para la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación julio de 2019, participante visita en Finlandia 2019 para líderes educativos en la Universidad de Turku, participante de la 5ª edición del curso de Inmersión Pedagógica en Finlandia, organizado por el Instituto Scalae de Barcelona, España, para la calidad de la enseñanza y aprendizaje. Recibió también la certificación en la UCDSEP Harvard Educational School como líder en reformas educativas, áreas de profesionalización docente y gestión educativa. Es consultora del Programa de Naciones Unidas como Asuntos de Derecho a las Personas con Discapacidad y Atención a la Diversidad. También ella es autora de más de 22 libros de educación, evaluación y escuelas incluyentes, y también es considerada experta destacada en materia de evaluación cualitativa y cuantitativa del aprendizaje. También ella es ponente en foros nacionales e internacionales como en países de Toronto, Chile, La Habana, Portland, Costa Rica, Guatemala y Ecuador. Y pues es consultora y capacitadora de docentes y directivos en más de 350 instituciones educativas del país. Y pues como podemos ver, tiene gran experiencia y gran renombre en el área en la que ella desempeña su vida y su trabajo. Bienvenidas, Patti Ganem, Patti Frola, qué placer verlas. ¿Cómo están? Bien, gracias, Virgilio. Bien, gracias, muchachos. Qué bueno. Patti Frola, saludos. Adelante, el foro es todo suyo y demos la bienvenida. Con tanta gente joven, sangre nueva, y bueno, en quien depositamos todas las más altas expectativas de salir adelante
como país, y como sociedad. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, el foro es todo suyo. Muchísimas gracias, Virgilio. Yo me sumo a estos buenos deseos de Pati Frola. De veras confiamos en que estas generaciones de jóvenes traigan nuevos elementos, nuevas estrategias que modifiquen, ¿no?, la dinámica mundial, porque no necesariamente México es el único que está necesitando cambios, es todo el mundo. Hay proyectos, programas, procesos, miradas que ya están agotados y que es necesario ir modificando. Entonces, bueno, pues poco a poco irán recibiendo la estafeta. Y justo me parece que este tipo de foros, de paneles, de espacios sirven para que todos y cada uno de ustedes pueda ir incorporando algunas líneas, algunos ejes, algunas miradas que les permitan no solo ir finalizando de una manera mucho más eficiente su preparación profesional, sino que les doten de herramientas para una vez que ya estén en el ejercicio de la misma o tengan alguna empresa o dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar, puedan incorporarlas. Así es que, Virgilio, muchas gracias por la invitación. Muchachos, muchas felicidades por los logros que vayan teniendo. Y el día de hoy nos han invitado a trabajar el tema del empleo, ¿no? De lo que es la educación y la empleabilidad o algunas ideas relacionadas con esto que tiene que ver con el trabajo. Y bueno, pues si nosotros pensáramos en esta capacidad que tenemos cuando abandonamos la escuela, y voy a decir cuando abandonamos la escuela, y la escuela la podemos abandonar en cualquier momento. Hay gente que la abandona cuando finaliza primaria o incluso deja la primaria trunca y la abandona, o la secundaria o la media superior. Ustedes espero que sí concluyan la educación superior, pero sí tenemos la posibilidad de abandonar un nivel educativo o un grado escolar. En ese sentido, normalmente lo que suele pasar es que inmediatamente nos incorporamos al sector productivo, nos incorporamos a trabajar. Pareciera ser que una cosa a la otra. ¿Qué quiere decir esto? O nos mantenemos estudiando y si ya no estudiamos, entonces lo que hacemos es trabajar. Pareciera como una línea como en continuo. Sin embargo, a mí me parece que ahí está uno de los errores más fuertes del tema del trabajo. El mío es más gente. El trabajo no es una continuidad de otra cosa. Y el estudio no es la parte final para luego incorporarse al trabajo. A mí me parece que dentro de lo que debería de ser la formación en cualquiera de los niveles educativos, me parece que tendría que ser considerada como una práctica que debe de quedarse con nosotros para mantenernos actualizados a lo largo de la vida. Por lo que concebir los estudios o la preparación de cualquier nivel educativo solo para trabajar reduce la riqueza de lo que es por un lado la escuela y por el otro considerar que si no estudio entonces debo de trabajar. Entonces a mí me parece, jóvenes, que hay un primer reto cuando hablamos de estudio y escuela, que es cambiar un poco esta concepción, porque incluso ustedes habrán tenido compañeros que padecieron los estudios, ¿no? Yo tuve algunos compañeritos, compañeritas en la escuela secundaria que ellas decían, yo solo quiero terminar la secundaria, entregarle el certificado a mi mamá o a mi papá y yo dedicarme a trabajar. Es decir, había esta sensación que estudiar es algo que no es disfrutable, es algo tortuoso, y entonces todo aquello que después de abandonar o concluir la escuela
va a seguir relacionado con la actualización permanente, siempre nos va a parecer tortuoso. Y a mí me parece, y aquí Pati va a después abundar mucho más en ello, que justo las experiencias de aprendizaje, el trabajo que se genera dentro de la escuela, nos prepara para muchas más cosas que el trabajo. Ahora, también hay otra gran vertiente, ahorita la vamos a ir analizando a partir de este enfoque que a mí me toca, que es más cuantitativo, cómo algunos elementos del trabajo están profundamente deteriorados porque la parte o el trayecto de formación quedaron también truncos. Yo sí lo tengo que decir con mucha fuerza, a mí sí me impresiona que un chico universitario cuando se incorpora a las filas laborales cometa errores de ortografía, por ejemplo, o no tenga capacidad de redacción, o... Pero tú ves app y yo veo en qué programa voy a meter mi comercial, güey. Está muy interesante lo de Zap, güey. ¿Meterlo en box o en la final de fútbol? Entonces, eso es... Depende de quién sea tu mercado. Perdón que te interrumpa, Patricia. Depende de quién sea tu mercado. Perdón que te No, interrumpa. no, Es que depende de qué sea el mercado. Porque Tengo si varios, es tengo varios. O sea, pero es que si es nacional, pues sí, vete Pero con... sí es nacional. Pero ya sabes, me parece... Yo llego internacional. No, entonces el partido que puedas apagarte de el güey, micrófono? porque los de Canelo no van a ver. Lo bueno es que nos pagan el mismo día, güey. ¡Espera, loca! Ay, me duelen las manos. Pero creo que valdría la pena que le cerraran el Sí, micrófono a Virgilio, no sé si nos podrías ayudar a mutear. También, güey. Estoy muteando a Jessy. Por favor, Jessy. Sí, aquí a lo que yo veía que tenía el micrófono prendido es Fernanda, ¿no? Sí. Entonces, nada más un poco como para que no nos mezclemos. Si alguno de ustedes quiere participar y nos levanta la mano, con muchísimo gusto, pues para eso estamos aquí. Entonces, mi primera reflexión, lo que pretende, jóvenes, es que ustedes, a partir de los indicadores, elementos que se van a ir manejando a lo largo de todas estas conversaciones, de todos estos foros, ustedes los vayan utilizando como para pensar sus propias realidades y desde estas reflexiones ya vayan pensando qué van a hacer desde sus ámbitos profesionales, desde sus propósitos, desde sus sueños laborales. Y si me permiten, a mí me gustaría presentar algunas láminas como para poder ir analizando estos elementos que ya les comentaba yo, que tienen que ver con ustedes los jóvenes, la educación y el trabajo. Hay algunas hipótesis, algunas referencias, algunas aproximaciones de lo que está pasando con estas cuestiones del estudio y el trabajo, o la escuela y el ámbito laboral. Hay evidencias muy claras de que no necesariamente la totalidad de los jóvenes que se encuentran en edad escolar verdaderamente están estudiando. Han abandonado por alguna razón, la pandemia hizo que se generara mucho más abandono, pero luego no regresan. A eso ya se le llama deserción escolar y esto normalmente genera rezago educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que genera una serie de falta de dominios de conocimiento, de información, de habilidades, de competencias que en su momento debieron de haber quedado desarrolladas. Entonces, es importante advertir la escuela como un espacio permanentemente formativo y que hay evidencias que cuando no concluimos niveles o no concluimos grados escolares o no concluimos programas, sí hay deficiencias. En este tenor, yo quisiera que pudiéramos advertir en esta primera lámina la cantidad de jóvenes que hay en nuestro país. Si nosotros consideramos las últimas dos barras, sí, estamos hablando
que por lo menos en el campo del cuarto trimestre del 2010 y el cuarto trimestre del 2021, aquí ustedes tienen este comparativo, la población joven aumentó enormemente. Sin embargo, jóvenes, nos vamos a ir dando cuenta que el tramo de ustedes va a ir creciendo cada vez más, así como el adulto y así como la vejez. Mientras que los sectores, por eso lo puse aquí, para que ustedes lo alcancen a advertir, la población que nace entre por lo menos los próximos 10 años va a ir disminuyendo. Esto en 30, 40 años, que a ustedes les tocará intervenir, bueno, pues ahí tendrán un gran elemento de intervención ecológica, de salud, educativa, de trabajo hospitalario, de alimentación, y muchas son esas cuestiones de áreas que se van a ir planteando. Entonces, nada más observen el comportamiento numérico que ya nos va a hablar de las cosas que tendremos que ir preparando. Aquí tenemos la división entre hombres y mujeres. Sí, hay una paridad, ¿no? Me parece que tanto el número de nacimientos de niñas y de niños, de chicos y de chicas que se van desarrollando, está muy a la par. Eso también es muy sintomático. Hubo generaciones, hubo periodos poblacionales donde hubo mucho más varones, y los expertos, es muy interesante ver cómo la numeralia nos habla. En ese momento la humanidad necesitaba mucho más fuerza para las actividades que tenían que ver con sociedades que se estaban construyendo, que se estaban elaborando. Cuando ese momento de la humanidad ya se desarrolla, por alguna razón, la naturaleza humana, que es sabia, empieza a generar nacimientos mucho más equitativos entre los hombres y las mujeres. Luego tenemos aquí ya este fenómeno que yo les comentaba, la cantidad de jóvenes mexicanos que no asistieron a la escuela en el ciclo escolar 2021, que fue el ciclo escolar de plena pandemia. Fue ese ciclo escolar donde no asistimos ningún día a la escuela. El ciclo escolar 19-20 fue cuando se suspende en marzo del 2020 las clases. Es decir, terminamos ese ciclo escolar ya sin asistir presencialmente a la escuela. Pero cuando inicia el ciclo 2021, aquí se plantea la cantidad de jóvenes que no asistieron a la escuela. Eso ya es muy fuerte a nivel, digamos, de la información, y eso nos tiene de una o que otra forma verdaderamente que llamar la atención. En la primera columna tenemos chicos que debían de estar acudiendo a la escuela entre los 15 19 años, estamos hablando de media superior, estaban ausentes 3.623.000, mientras que en el cuarto trimestre del 2020 disminuyó un poco, asistieron un poco más, y lo mismo pasó en el caso de los universitarios. Tenemos aquí el tema de media superior, en donde los alumnos inscritos en cada uno de los periodos, aquí ya tenemos el nuevo ciclo escolar. Fíjense cómo de 2018 a 2019, un ciclo, no había pandemia, asistimos. En media superior había 5.239.675 alumnos. Al siguiente ciclo escolar perdimos 95.000, al siguiente 159.000, y en este ciclo escolar que estamos a 2 meses de cerrar, tenemos la ausencia de 123.000 estudiantes. Esto, jóvenes, va a pegar
no es que se desaparezcan, no es que se quedaron así como las estatuas de marfil. No, esos 123,000 jóvenes están trabajando, están incorporándose a alguna actividad y eso es justo lo que tenemos que ir revisando para efecto de ir viendo cómo se rescata, cómo en el ámbito de la empresa o de las organizaciones, cuando estos jóvenes se incorporen, tenemos que ir haciendo trabajo precisamente para ir ayudando al desarrollo de sus habilidades. Aquí lo tenemos por entidades. Entiendo pues que la gran mayoría de ustedes es universitario y es universitario aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero aquí tenemos por entidades de la República y hay entidades en las que hubo mucho mayor pérdida. Tal es el caso de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, como algunos de los estados donde también en el Estado de México y la Ciudad de México se perdieron mucho más alumnado. Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes, según diferentes encuestas, según diferentes investigaciones, abandonaron la escuela? Aquí les planteamos los porcentajes y las causas de abandono por nivel educativo, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención cuando estuvimos realizando la investigación el tema del preescolar. Es muy interesante, pero en el ciclo escolar 2021 perdimos 444,000 alumnos de educación preescolar. Esto es una barbaridad. Es el nivel educativo que más alumnos perdió, por muchas razones. En este caso, por el temor de los padres, porque las mamás no los podían atender, porque no tenían recursos tecnológicos para las clases en línea, etcétera, etcétera. Aquí tenemos cada uno de las causales es por el propio COVID, que hubo un enfermo, alguna muerte, alguna afectación del propio COVID. La falta de recursos fue otro elemento importante. También tuvieron que incorporarse a trabajar. Esto no pasó, por supuesto, ni en preescolar y en primaria, pero un 0.5% ya sucedió en secundaria, aumenta en media superior, fueron después del preescolar los que más abandonan la escuela por motivos de incorporarse al sector laboral y apoyar a sus familias, y en educación superior pasó por un 17.1%. Sin embargo, nos encontramos que a nivel de educación superior, los chicos nos mencionaron que sus carreras no podían estudiarse en línea, que tenían que ser presencial, que el tema de los laboratorios era muy importante y que preferían suspender la carrera e integrarse nuevamente cuando ya pudieran tener las clases presenciales, sus laboratorios, sus prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí tenemos alguna información por género entre las edades de 15 a 20 años, 29 años, y las áreas, los sectores en los cuales se incorporaron ese 0.5% de secundaria, ese 18% de media superior y ese 17% de chicos de educación superior que decidieron dejar de trabajar. Al sector agropecuario, al de la construcción, a de la industria manufacturera, donde los varones tuvieron más incorporación. Sin embargo, en ese rango de edad relacionado con los sectores de incorporación laboral, las mujeres se incorporaron más al sector comercio y al sector de servicios. Por lo que, muchachos, es muy importante que esto que ahora se llama la metadata y este metaverso, es decir, el comportamiento de la información con grandes números, nos debe de ayudar a leer qué es lo que está sucediendo y en función de lo que sucede,
empezar desde sus ámbitos profesionales a proponer estrategias, soluciones, formas de intervención. En la siguiente hay otro supuesto. En el primero se generó este supuesto del abandono, de la deserción, del rezago y la pregunta de dónde están esos jóvenes. De eso hablamos en este primer momento, pero hay muchos más hipótesis, muchos más elementos de esto que se llama jóvenes, la escuela o los estudios y el empleo. El tema de la incorporación al sector laboral para apoyar a las familias es todo un fenómeno, ¿no? En ningún otro momento se había visto tanto la necesidad de que los chicos, las chicas se incorporaran a este ciclo de apoyo económico a sus familias. Y por supuesto, las expectativas laborales cayeron muchísimo. Los jóvenes con poca preparación o con estudios inconclusos, lo que pasa es que su recuperación en el salario es menor. Eso se vio muy, muy clarito. Los estudios nos reportan que a menor estudios, menor ingreso. Y a menores estudios, mucho más posibilidad de incorporarse al sector informal. En este sentido, tenemos aquí información sobre la tasa de desempleo entre 2019 y 2020. Aquí tenemos los 2 años y vemos en el caso de chicos y chicas, ¿sí? Tanto de 15 a 19 años como de 20 a 24. Aquí tenemos los jóvenes mexicanos pertenecientes al sector formal, es decir, que sí se incorporaron a un trabajo donde los incorporan al seguro social, donde hay una nómina, donde hay pago de impuestos, ¿no? Entonces, los jóvenes que estaban en sector formal entre 15 y 19 años, ustedes ahí tienen los cientos de chicos, los miles de chicos que estaban ahí, crece entre 20 y 24 años y por supuesto que aumenta entre los 25 y los 29 años de edad. Aquí lo tenemos también entre hombres y mujeres. Lo que llama la atención de esta gráfica es que es mucho mayor el porcentaje de varones que se incorporan al sector formal. Y esto tiene que ver con el apoyo que se tiene para el sector salud. Es decir, que tienen seguro social para su esposa, su pareja o sus hijos. Mientras que estas familias se apoyan del sector informal y ese lo atienden las mujeres de la casa. Son datos como muy interesantes, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica, pero aquí a los que se incorporan o pertenecen al sector informal. En total tenemos entre los 15 y 24 años 6.205.032 jóvenes que están en el sector informal. No pagan impuestos, no tienen apoyo de salud y esto pues llama la atención. Aquí tienen el porcentaje y los números de tanto de varones como de mujeres, ¿sí? Aquí tenemos por bloques de los ingresos que los jóvenes tienen al respecto de los salarios. El promedio nacional es 5,695 pesos, pero entre más bajita sea la escolaridad, menos gana. Entre más sea la escolaridad, va aumentando. Y lo que es interesante es que los chicos que se incorporan a el sector formal con menos escolaridad
al cabo de los años, su ingreso es muy parecido, mientras que los chicos ya con un nivel profesional o crecen en cuanto a funciones, responsabilidades y tareas en sus trabajos, aumentando también su ingreso, o se cambian ya con una curva de aprendizaje y con un desarrollo en el lugar donde iniciaron su vida profesional, y los salarios también aumentan con esa experiencia. Me parece que esto es un mensaje importantísimo que tenemos que dar, que no abandonen la escuela, que terminen sus estudios profesionales. Aquí tenemos, ¿no?, el empleo informal en México de acuerdo al último nivel de instrucción. Y miren, jóvenes con primaria incompleta, cuánta gente hay en el sector informal, cuánto con la primaria completa, cuánto con la secundaria incompleta y cuánto con la media superior. Esta es la población mexicana en general. Aquí no hay edades, sino decir, todo el sector que está empleado, ¿sí?, de manera informal en México, estas son las cantidades. Es una enorme cantidad de gente que hace que México tenga, digamos, este rostro, ¿no?, de informalidad que a veces de veras nos va acompañando. Sí, aquí tenemos uno muy específico de los jóvenes con menos bachillerato, menos nivel de media superior, y cómo de una o de otra manera con el nivel educativo van recuperando, ¿no?, su ingreso conforme, digamos, avanzan sus estudios. Yo les decía, la gente, aquí lo tenemos con ninguna formación, está con línea gris. La posibilidad de recuperar salario, recuperar experiencia, incorporarse a la escuela, en lugar de ir creciendo, baja. Vean la línea profesional, la azul. Empezamos todos en el mismo nivel, ganando 5,000 pesos, ingresando con una responsabilidad baja en los trabajos en que nos incorporamos, y vean cómo se da el comportamiento de acuerdo a nuestro nivel educativo. Tenemos otra hipótesis, otra línea de investigación. El sector formal tuvo una considerable reducción de solicitudes, especialmente mujeres entre 15 y 19 años, ¿no? Se incorporaron más al sector informal. Y además, el mundo vivió una transformación muy interesante, que es la población joven inmigrante, que salió o que ingresó. Entonces, todos esos fenómenos es importante considerarlos, sobre todo para cuando ustedes hagan análisis de datos, de indicadores, para efecto del análisis de la información, para el seguimiento de procesos y para la toma Patricia, de decisiones. Nuevamente, perdón por interrumpirte, está a punto de acabarse la sesión. Vamos a volver a salirnos y vamos a volver a meternos todos para poder continuar y dar conclusión a tu presentación y poder hacer unas preguntas, ¿no? Nos salimos.